Mi hermana me robaba el dinero y decían que así son las hermanas. Cuando empezó a robar a los vecinos, mis padres me pidieron que me echara a mí la culpa. En plena graduación entregué las pruebas, y todo el barrio supo qué tipos de padres eran. Crecí en un barrio de casas iguales y céspedes obsesivamente recortados. De esos donde el camión del correo pasa a la misma hora todos los días y la gente se saluda por compromiso mientras se queja del precio de la gasolina y del tráfico para ir al supermercado. Mis papás compraron la casa cuando yo tenía como 10 años, una cajita de madera con fachada color crema y una puerta roja que mi mamá juraba que le daba carácter. Aunque la verdad parecía más bien la nariz de un payaso en medio de un desfile de beis. Mi hermana llegó 3 años después que yo, y desde que tengo memoria la trataron como si fuera una maldita reliquia familiar. Yo, el mayor, el que lava los platos, el que saca la basura, el que aprende a no hacer ruido, ella, la intocable, la que rompe cosas sin querer y a la que hay que perdonarle todo porque así son las niñas. En esa casa, la balanza nunca estuvo derecha, y yo crecí haciendo equilibrio para no caerme con todo y resentimiento. El primer recuerdo claro que tengo de que algo andaba podrido fue una tarde de verano, de esas que se sienten eternas, con el calor pegándose como chicle. Yo había pasado la mañana cortando el pasto de la señora de la esquina, una viuda con un perrito histérico que me pagaba en efectivo y me daba limonada caliente pensando que estaba helada. Me entregó un billete y unas monedas que guardé en una latita azul donde metía mis ahorros, esa misma latita que escondía en la parte alta del closet. Detrás de unas cajas de zapatos que mi mamá no dejaba tirar porque decía que siempre es bueno tener donde guardar cosas. Esa noche, cuando fui a contar lo que había juntado, faltaba un buen cacho. No fue un descuido, yo conocía mi propio desorden. Faltaba dinero, y no era casualidad. Me acuerdo que bajé a la cocina con la latita en la mano y le solté a mis papás que alguien me estaba robando. Mi mamá siguió revolviendo una olla de frijoles como si yo le hablara del clima, y mi papá, sin levantar la vista del noticiero, soltó ese maldito mantre que me perseguiría por años, que no hiciera drama. Que eran cosas de hermanos, que seguro mi hermana solo había tomado prestado, que a mí no me cuesta nada compartir. Me ardió la cara de pura impotencia. No estaba compartiendo, me estaban metiendo la mano en el bolsillo. Con el tiempo, la latita dejó de ser suficiente y pasé a guardar mi dinero en lugares cada vez más ridículos, dentro de un calcetín sucio, entre las páginas de un libro de la escuela. En una bolsa Ziploc escondida dentro de otra bolsa con calcetines viejos, detrás de una tabla suelta en el closet. Daba igual. El dinero desaparecía en pedacitos, como si una rata nocturna se comiera los billetes mordida tras mordida. Cada vez que decía algo, la historia era la misma. Mi mamá me sermoneaba con esa voz dulce que me da náuseas, que no fuera tacaño, que la familia está primero, que ella seguro lo iba a devolver, y mi papá remataba con ese tono de juez cansado, que no hiciera escándalo. Que lo dejara así, que para qué quieres el dinero si ni sales. Yo tenía mis salidas contadas y mis caprichos modestos, un videojuego de segunda mano, una camiseta de oferta, unos tenis que no parecieran reliquia. Mi hermana, en cambio, aparecía de pronto con brillo de labios y una sudadera nueva que una amiga le regaló o con una tarjeta de regalo misteriosa para comprarse maquillaje, y si yo preguntaba de dónde. En la casa se hacía un silencio incómodo que apestaba a complicidad. En el barrio, todos nos conocían por nombre, y eso a veces es bonito y a veces es una maldición. La señora de al lado, que vivía pendiente de todo desde su ventana como si fuera su trabajo. Empezó a notar que mi hermana tenía la costumbre de olvidar cosas en su sala o en su cocina y regresar sola más tarde a recogerlas. A mí me tocaba acompañarla a veces, y yo me quedaba en la entrada haciendo como que miraba el jardín mientras ella echaba un vistazo demasiado largo a las mesas, a los bolsos colgados detrás de la puerta. A los cuencos donde la gente deja llaves y monedas. Era una mirada con hambre, como si la casa fuera un menú. No voy a mentir, me daba vergüenza ajena y me hervía la sangre, pero también me daba miedo. Miedo a confrontarla y que mis papás me hicieran sentir otra vez el malo de la película, miedo a generar un desmadre más grande del que ya había en mi cabeza. Miedo a quedarme solo en esa casa donde cariño significaba silencio y complicidad.
La primera vez que intentaron que yo cargara con la culpa frente a un vecino fue una tarde cualquiera. Mi hermana había pasado a dejar un pastel a la señora del final de la calle, una de esas buenas obras que mi mamá organizaba para verse santa, y cuando volvimos, faltaba dinero de una cartera que la señora dejó en la cocina mientras iba por un plato. Nos llamaron amables, con esa amabilidad envenenada que uno sabe que no es amabilidad sino protocolo, y mi papá regresó con la cara rígida, como de piedra. Me dijo que lo mejor era que yo dijera que había sido yo, que así se acababa el chisme, que yo era más fuerte y podía aguantar el regaño, que mi hermana era una niña, que no entendía. Yo sentí que me jalaban el estómago hacia el piso, una sensación pegajosa de traición. No era la primera vez que mis papás me pedían hacerme cargo, pero sí fue la primera vez que me lo pidieron para cubrir un robo a alguien de afuera, a una persona que nos abría la puerta y nos ofrecía café. Ese día dije que no, que ni de chiste. Mi papá me miró con esos ojos que te desnudan, no por amor, sino por control, y me llamó egoísta. Mi mamá soltó la frase que ya se me pega a las costillas, que hay que proteger a la familia a toda costa. Yo pensé, con una lucidez que me dio hasta miedo, que ellos y yo no vivíamos en la misma definición de familia. A partir de ahí empecé a mirar mi casa con otros ojos. No era solo el robo, era la pedagogía torcida, la moral que se enseñaba a puerta cerrada. Mi mamá tenía esta teoría absurda de que mientras nadie supiera, no había daño real, como si la vergüenza fuera peor que el acto. Mi papá, por su parte, era de los que preferían arreglar todo con un ya, déjenlo así, como quien pone una alfombra sobre una mancha y pisa más fuerte para que no se note. Y mi hermana, bueno, mi hermana aprendió rápido el juego, ojos de cordero frente a los adultos y una sonrisa ladeada cuando estábamos solos, esa sonrisa que decía que vas a hacer, llorón. A veces me llegaban mensajes suyos a medianoche que parecían bromas, que si yo tenía guardado un billetito por ahí, que si no me enojara, que lo mío era nuestra caja familiar. Yo los leía con el brillo del celular en la cara, tumbado en la cama, y sentía un asco que no sabía dónde poner. Trabajé como pude. Paseé perros de vecinos cuando ellos salían a la oficina, recogí hojas en otoño, ayudé a un señor a arreglar cercas, metí cajas en una bodega un par de fines de semana. Todo para juntar un poco de dinero y no depender de mis papás, que habían convertido cada dólar en arma de control. Aprendí a decir que sí, a asentir, a sonreír para que me dejaran en paz, mientras por dentro iba tomando notas. En la escuela, entre clase y clase, anotaba cosas en una libretita, fechas, lugares, gente presente, lo que faltó, lo que escuché. No por gusto, sino por defensa. En algún punto, dejar constancia se volvió la única manera de no sentirme loco. La idea de vengarme no apareció de golpe, no hubo un relámpago dramático. Fue más bien una brasa que se quedó encendida en el fondo y que cada día agarraba un poquito más de aire. Yo no quería arruinarle la vida a nadie, como dicen las tías cuando hay chismes densos. Yo quería que pararan, que al menos se miraran al espejo y dijeran sí, nos pasamos de lanza. Pero ese espejo no existía en mi casa, todo era luz suave y filtros. Entonces empecé a pensar en un espejo público, algo que no pudieran tapar con otra alfombra. La graduación se perfiló sola en mi cabeza, como un escenario que ya estaba montado, gente del barrio, maestros, compañeros, familias completas sentadas en las gradas del gimnasio de la escuela, focos blancos. Un micrófono funcionando, una pantalla lista para presentar el video de los mejores momentos. Un teatro perfecto. Un lugar donde nadie pudiera fingir que no escuchó. Entretanto, mi relación con mi hermana se volvió una guerra fría. En la mesa, hablábamos lo indispensable. Si yo dejaba mi mochila en la sala, desaparecía un billete, y si yo me atrevía a levantar la voz, mi mamá me salía con ese no armes un circo que me hacía apretar la mandíbula hasta doler. Mi papá se cansaba rápido y remataba con que mi carácter era el problema, no los hechos. Yo aprendí a cerrar mi cuarto con llave, a cambiar escondites cada semana, a pasar por paranoico con tal de no seguir perdiendo. Ella, por su parte, fue subiendo la apuesta. No voy a entrar en detalles que no me corresponden, pero sé de primera mano que lo que empezó en mi closet pasó a otras casas, bolsos ajenos, cajones de cocina,
esas bandejas donde la gente deja monedas sueltas y llaves. Y aquí viene lo peor, cuando los vecinos empezaron a sospechar y tímidamente a comentar que se les extraviaban cosas, mis papás se pusieron más creativos. La solución, según ellos, era fácil. Yo decía que yo había sido, pedía disculpas con cara de arrepentimiento, devolvía lo que se pudiera y listo, asunto muerto. Eres hombre, puedes con esto, dijo mi papá una noche, y yo sentí una mezcla de rabia y tristeza que me dejó sin aire. Ser hombre no es tapar delitos de tu hermana para que a tus papás no se les caiga el teatro, carajo. En ese punto ya no era solo un pleito por dinero, era una pelea por mi versión de la realidad. Me tocó aceptar que en mi casa yo no iba a encontrar justicia, que no existía ese día en que mis papás dijeran tienes razón, hijo, la cagamos. Así que empecé a organizarme con un cuidado que a veces me daba miedo, porque nadie quiere sentirse detective en su propia sala. Guardé mensajes, tomé fotos de cosas antes y después, anoté montos, horas, gente presente. No me enorgullece, pero a ese nivel habíamos llegado, o me cuidaba yo o me barrían debajo de la alfombra una vez más. Mis papás siguieron con su cantaleta de la familia perfecta el domingo en la iglesia y el martes en la reunión de vecinos, y yo, cada que sonreían para la cámara, pensaba en lo que escondían de puertas para adentro. No quería arruinarles la vida, repito, pero tampoco iba a dejar que siguieran jugando con la mía como si fuera una ficha intercambiable. Lo que quiero dejar claro en esta introducción es que no estoy escribiendo para buscar consuelo, ni para hacerme la víctima profesional, ni para armar show por deporte. Estoy escribiendo porque llegó un punto en el que ya no podía seguir tragando mierda y sonriendo para la foto. Hubo un día, exacto, en el que escuché a mi papá decir que, si hacía falta, él mismo hablaría con los vecinos y diría que yo tenía un problema con el dinero para salvarle la reputación a mi hermanita. Me lo dijo como quien ofrece un sacrificio noble, y yo sentí que me explotaba algo por dentro, una dignidad que llevaba años callada. Ese día supe que mi venganza iba a ser pública, limpia y sin gritos, una venganza que no necesitaría de mis puños ni de mis lágrimas, solo de la verdad puesta donde todos la pudieran ver. Y supe también que el escenario ya estaba reservado y que tenía fecha, la graduación, con sus sillas plegables, su maestro aburrido, sus mamás con flores, su música cursi, su discurso de futuro brillante. Si había un lugar para poner un espejo frente a todos, era ahí. Si había un día para dejar de ser el tapete de nadie, era ese. Todo lo que viene después, las pruebas que junté, las veces que intentaron doblarme, los vecinos que fingieron no ver y los que sí vieron, el plan para que no pudieran callarme en el micrófono. El momento exacto en el que la pantalla del gimnasio mostró lo que tenían que ver, lo voy a contar en las actualizaciones, porque cada paso merece contarse con calma. Pero esta es la raíz, una casa que prefería las apariencias a la verdad, una hermana que aprendió el deporte de robar con sonrisas, unos padres que me querían de chivo expiatorio, y yo, que me cansé de ser su alfombra. La historia empieza aquí, en este barrio bonito y falso, con una latita azul a medio llenar, y termina, ya lo verán, con todo el mundo enterándose del tipo de familia que éramos detrás de la puerta roja. Actualización 1. Pasaron varios meses después de aquella primera vez que me pidieron cargar con la culpa frente a una vecina, y lo que parecía un incidente aislado se convirtió en una bola de nieve que iba creciendo sin freno. El salto de tiempo se sintió extraño porque, en ese lapso, muchas cosas se acomodaron en mi cabeza, ya no era ese chavo confundido que pensaba que tal vez estaba exagerando, sino alguien que había aceptado que en esa casa yo no tenía protección, que si me descuidaba iban a terminar metiéndome delitos encima solo para mantener limpia la fachada familiar. Durante ese tiempo, la relación con los vecinos también fue cambiando. En un principio, nadie decía nada abiertamente, pero empezaban a notarse las miradas largas, los comentarios de pasillo, el que raro, se me perdió esto soltado casi al aire pero con la puntería dirigida hacia nosotros. Yo lo escuchaba y sentía un escalofrío, porque sabía perfectamente quién estaba detrás de esas pérdidas, pero también sabía que en cualquier momento intentarían poner mi nombre en la línea de fuego. La primera explosión seria sucedió una tarde en que mi hermana fue atrapada prácticamente con las manos en la masa.
Había ido a la casa de una vecina que vivía al final de la calle, una señora mayor que siempre tenía un tazón con billetes pequeños y monedas en la cocina, porque decía que era más práctico tener ahí el cambio para pagar a quien le cortaba el césped o para darle propina al repartidor. Ese día, la señora regresó a la cocina y la encontró con el tazón en la mano. No había excusa posible, no había manera de disfrazar la escena, era clarísimo lo que estaba haciendo. Cuando la vecina la encaró, mi hermana tuvo la cara de decir que solo estaba curioseando y que no había agarrado nada, aunque el dinero estaba a medio camino entre el cuenco y su bolsillo. La señora, por respeto a mis papás, no armó escándalo, pero sí les habló directo, que su hija había intentado robarle, que no quería problemas, pero que esperaba que tomaran cartas en el asunto. Cuando mis papás llegaron a casa esa noche, me llamaron a la sala como si yo hubiera matado a alguien. Mi mamá estaba nerviosa, con esa sonrisa fingida que se le dibujaba cuando intentaba tapar algo feo. Mi papá tenía el ceño fruncido, el mismo que usaba cuando hablaba en serio. Me soltaron la bomba con la naturalidad de quien pide que saques la basura, que lo mejor era que yo dijera que había sido yo, que así el chisme no se expandía, que yo podía con el golpe, que era hombre y fuerte. Que mi hermana era solo una niña. Yo los miraba incrédulo, tratando de procesar que me pedían que me convirtiera en el ladrón oficial del barrio para salvar a la princesa. Me hervía la sangre, y lo único que atiné a decirles fue que no iba a hacerlo, que no iba a poner la cara por un robo que no había cometido. La reacción fue inmediata, mi papá me llamó egoísta de mierda, con un tono tan duro que me hizo sentir que no hablaba con un padre sino con un verdugo. Mi mamá me soltó esa letanía cansada de que la familia se protege pase lo que pase, que no entendía el sacrificio, que pensara en el futuro de mi hermana. Yo estaba sentado en el sillón, con el estómago hecho un nudo, y sentía que me estaban pidiendo que renunciara a mi dignidad a cambio de mantener intacta la fantasía de que vivíamos en un hogar decente. El resto de esa semana fue un infierno. Mis papás no me dirigían la palabra más allá de lo necesario, y cuando lo hacían, era para lanzarme comentarios venenosos, que yo no servía para hermano, que no sabía lo que era el amor familiar. Que con mi actitud arruinaba todo. En la mesa, el silencio pesaba como plomo. Mi hermana, en cambio, se mostraba relajada, incluso burlona. Tenía la osadía de mirarme con una sonrisa torcida, como si me dijera que al final siempre iba a salirse con la suya porque tenía a mis padres de su lado. Una noche, cuando subí a mi cuarto, me encontré un mensaje suyo en el celular: gracias por cubrirme, hermanito. Sé que al final lo harás, porque siempre terminas cediendo. Lo leí una y otra vez, con una rabia que me hizo temblar las manos. No respondí, pero en ese momento confirmé lo que ya sospechaba: no solo robaba, sino que lo disfrutaba, que lo veía como un juego, y que yo era el blanco favorito de sus burlas. Lo que más me dolió no fue que intentaran manipularme, sino la certeza de que para mis papás era más importante la reputación que la justicia. Preferían que su hijo mayor cargara con la fama de ladrón antes que admitir que su hija menor tenía un problema serio. Esa elección decía más que 1000 discursos. A partir de ahí, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada gesto, cada mirada, cada palabra estaba cargada de veneno. Yo pasaba más tiempo fuera, en lo que fuera, recogiendo hojas, lavando autos, ayudando en lo que me pidieran los vecinos. No solo era por ganar dinero, era por alejarme de ese ambiente que me ahogaba. Pero al mismo tiempo, cada dólar que ganaba y que desaparecía misteriosamente era otra herida, otra prueba de que la traición venía de adentro. Ese episodio, el de la vecina que la cachó, marcó un antes y un después. Ya no era solo yo acusando y ellos defendiéndola, ahora había testigos, gente externa que había visto lo que pasaba. Y aún así, en lugar de enfrentar la realidad, mis padres se doblaron más, se aferraron a su versión de los hechos y me empujaron a ser el villano designado. Esa noche en la sala, cuando mi papá me gritó que era un egoísta por negarme a aceptar la culpa, entendí que la batalla no iba a ser justa. Y ahí mismo, en medio de la rabia, me hice una promesa silenciosa: no iba a permitir que siguieran usando mi nombre como escudo. No iba a ser su chivo expiatorio, y cuando llegara el momento, todo el barrio iba a saber quién era quién en esta familia.
Esa idea, todavía borrosa en ese momento, fue lo único que me mantuvo firme durante los días que siguieron. Cada insulto, cada castigo, cada mirada de decepción fingida de mis papás fue alimentando el plan que yo todavía no sabía cómo ejecutar, pero que ya tenía un destino claro. Devolverles a todos la vergüenza que intentaban cargar sobre mí. Actualización 2. Pasó un mes entero desde la tarde en que me negué a cargar con el robo de la vecina y, en ese tiempo, la casa se convirtió en un lugar raro, como si alguien hubiera bajado la temperatura y dejado todas las ventanas cerradas. Mis papás no gritaban todo el día, pero el silencio era igual de agresivo. Esa fue la primera consecuencia, el castigo flotando en el aire, ese tipo de castigo que no necesita nombre porque te lo recuerdan con cada mirada. Un domingo por la mañana, mi papá me llamó al garaje y me pidió las llaves del carro que me había regalado mi tío. Dijo que mientras yo no colaborara, no tenía sentido que anduviera por ahí haciendo mi vida. Yo sentí el golpe en el pecho. Ese carro no era un lujo, era la forma de moverme a los trabajitos del barrio, de ir a la biblioteca sin pedir favores, de no depender de nadie. Intenté decirle que no podía quitármelo porque era un regalo de mi tío, no de ellos, y él contestó que el seguro lo pagaban en casa y que, mientras yo viviera bajo ese techo, se hacía lo que ellos decían. Me arrebató las llaves con una calma que me puso los pelos de punta y las guardó en un cajón del escritorio como si estuviera guardando un cuchillo. Dijo que era por mi bien, que dejar de proteger a la familia tenía consecuencias. Yo pensé, con una rabia quieta, que proteger a la familia no significaba convertirme en su maldito pararrayos. El segundo golpe vino disfrazado de preocupación. Mi mamá decidió que mi teléfono debía quedarse cada noche en la cocina, para dormir mejor y no estar pegado a la pantalla. Traducido a su idioma, quería revisar mis mensajes para confirmar que no estaba hablando pestes de mi hermana con nadie. La primera noche que lo dejé, a regañadientes, me fui al cuarto sabiendo que iban a hurgar. Al día siguiente, el teléfono estaba acomodado en otro ángulo. No fue una paranoia, yo sé exactamente cómo dejo mis cosas. Entendí el mensaje, en esa casa, mi privacidad valía menos que un chisme bien maquillado. Aún así, me tragué el orgullo, porque patalear solo me iba a cerrar más puertas. Yo necesitaba espacio para trabajar en silencio. Lo que tenía que construir no era otra pelea, era un expediente. Durante ese mes, dejé de guardar dinero suelto. Empecé a dividir lo que ganaba en sobres de papel con fechas escritas a mano, todo con letra clara y sin números, porque no quería ver ninguna cifra que me prendiera la sangre de golpe. Escribir $50 a mano me obligaba a mirarlo con calma. Guardaba un sobre en mi mochila, otro en una caja de cereal vacía, otro en un libro viejo. Y aún así, de vez en cuando, un sobre aparecía más delgado. No hacía falta ser detective para entender por dónde se estaba yendo. Entonces me armé de paciencia y fui a la tienda de segunda mano a buscar una cámara cualquiera. Encontré una camarita plástica, vieja, de esas que parecen un juguete, y un cable que medio funcionaba. La probé en la sala de la casa, apuntando a un florero, y luego en mi cuarto, escondida entre las playeras de un cajón, ligeramente abierta para dejar un ojo mirando hacia la puerta. No era un sistema bonito ni inteligente, era una herramienta para dejar constancia de que, cuando yo no estaba, mi cuarto no era mi cuarto. Las primeras semanas no pasó nada frente a la cámara y me desesperé. Pensé que quizá mi hermana había aprendido a entrar sin hacer ruido y sin tentación, pero era una idea que no cuadraba con su estilo. Un viernes por la tarde, mientras yo estaba recogiendo hojas en el jardín de un vecino, ella entró a la casa, subió a mi cuarto con esa ligereza de gato que me daba náuseas y abrió mi cajón como si fuera suyo. Ese día, la camarita agarró todo, el giro de su muñeca, la forma en que revisaba el primer sobre, las manos buscando con prisa. La sonrisa chiquita cuando encontró el dinero que yo había escondido entre dos camisetas dobladas. Cuando vi el video, en la noche, con el corazón apretado, supe que iba a necesitar más que una imagen borrosa para callar tantas bocas, pero también supe que el hilo estaba ahí. Me llevé las manos a la cara y no sabía si quería reír o llorar. No me sorprendía que estuviera robando, me sorprendía sentirme aliviado por tener pruebas. Qué jodida paradoja para un chamaco que solo quería que su casa fuera segura.
A partir de ese primer video, ajusté el plan. Empecé a fotografiar mi propio cuarto antes de salir, la cartera sobre el escritorio en tal ángulo, el cajón con la ropa exacta, los sobres con la solapa hacia la izquierda, la libreta colocada a un lado del libro. No soy maniático, carajo, pero me hicieron volverme meticuloso por necesidad, porque cada detalle me servía para demostrar que no estaba inventando. También cambié los escondites, no por paranoia sino por estrategia. Si ella se acostumbraba a encontrar dinero en el mismo lugar, luego iban a decir que yo se lo estaba dejando a propósito para culparla. Me negué a darles ese argumento. En paralelo, me puse a revisar la basura de la casa de vez en cuando. Sí, suena asqueroso, pero he aprendido que muchas verdades terminan en el bote. Encontré envolturas de labiales caros, esas marcas que no compras con propinas de cortar césped, y recibos de tiendas donde mi mamá no compra por considerar que son muy caras. Los guardé en una carpeta azul que metía en el fondo de la mochila de la escuela. La carpeta se convirtió en mi amuleto y mi condena, pesaba poco, pero cada hoja era un ladrillo en la pared que estaba levantando. La caja debajo de la cama de mi hermana la descubrí por accidente. Estaba buscando una chamarra que había desaparecido, con ese descaro que da la costumbre de que todo se pierde en esa casa. Cuando noté que el faldón de la cama estaba un poco levantado y que el polvo dibujaba un rectángulo limpio. Empujé con la punta de los dedos y salió una caja de zapatos envuelta en papel de regalo usado. Adentro había billetes arrugados, monedas, un par de collares baratos y un reloj que reconocí al instante porque el vecino de al lado se había quejado en voz baja de haberlo perdido hacía unas semanas. No era un reloj caro, pero tenía una correa peculiar y una muesca en la parte trasera que lo delataba. No toqué nada más. Tomé fotos desde arriba, apunté el contenido en mi libreta y volví a meter la caja en su lugar. Esa noche me dolió el estómago del coraje porque, mientras cenábamos pollo reseco y mi mamá daba gracias por la armonía en el hogar. Yo tenía en la cabeza la imagen de esa caja que gritaba que mi hogar era cualquier cosa menos armonioso. En medio de todo, mi tío me llamó para preguntar por qué no estaba usando el carro. Le conté a medias, porque no quería meterlo en el ring con mis papás, y él me dijo con su voz de hombre cansado que, si se ponían cabrones, podía quedarme en su casa el tiempo que hiciera falta. Agradecí la oferta, pero no me moví. Y no porque me faltaran ganas, sino porque ya tenía una misión que cumplir. Irme en ese momento hubiera sido dejarles el tablero a ellos, concederles otro triunfo cobarde. Además, necesitaba el escenario que ya había elegido sin decirlo en voz alta. La graduación me rondaba la cabeza cada vez con más claridad. La escuela, el gimnasio con las gradas, la pantalla de presentaciones, el técnico de sonido que pone música cursi antes de que empiece el acto, la directora diciendo discursos designados para dormir a cualquiera. Ese lugar iba a ser mi espejo. Por eso respiré hondo y me propuse aguantar unas semanas más en ese infierno silencioso. La forma en que mis papás intensificaron el castigo fue sutil y asfixiante. De pronto, tenía que avisar a qué casa iba, a qué hora regresaba, con quién estaba. Me asignaron tareas absurdas como lavar el coche familiar 2 veces por semana y barrer la entrada aunque no hubiera hojas. Cada que intentaba decir algo, mi papá hablaba de responsabilidad con una seriedad cínica que me daban ganas de mandar todo a la chingada. Mi mamá, por su parte, empezó a llevar a mi hermana a clases de no sé qué, como si meterla a un club fuera una vacuna contra la culpa. A mí me tocaba, de paso, llevar y traer bolsas del supermercado y cargar cajas, como si el trabajo físico me fuera a curar la rebeldía. Yo cumplía para no darles más combustible, pero por dentro la rabia trabajaba, no de forma ciega, sino como un motor frío que no se apaga. Hablé con mi mejor amigo en una heladería vieja de la avenida principal, un lugar que huele a galleta de cono todo el santo día y donde las mesas están pegajosas sin remedio. Le conté, con más detalle del que me gustaría, lo de la cámara, lo de la caja, lo de los recibos, lo de las miradas de mis papás. Él me escuchó con esa paciencia que te da quien te conoce desde que tenías los dientes chuecos, y me dijo que estaba listo para ayudarme el día que yo decidiera. Me habló del chico del club de audiovisuales que siempre quiere sentirse útil, ese que se la vive en el gimnasio de la escuela conectando cables y revisando micrófonos.
Dijo que podía hablar con él, que el día de la graduación no es difícil colar un archivo en la computadora si lo haces con cara de que eres parte del equipo. Yo asentí con una mezcla de emoción y miedo, porque lo que hasta ese momento era un plan en mi cabeza empezaba a tener manos y pies en el mundo real. Para no depender de la computadora de mi casa, empecé a hacer copias de todo. Fui a la biblioteca y escaneé lo que pude, imprimí algunas fotos en blanco y negro que guardé en un sobremanila con mi nombre y una fecha. Usé la impresora de la escuela para otras cosas, siempre a deshoras, siempre con cuidado de no dejar rastros. Llevé un juego a casa de mi amigo y otro al casillero de educación física, porque si algo había aprendido es que, en una casa donde te pueden voltear la historia en un segundo, necesitas respaldos desperdigados. No es una película, es un chavo tratando de no volverse loco mientras junta pedacitos de verdad para no ahogarse en el gaslighting de su familia. En paralelo, mi hermana no paró. La vi regresar 2 veces con bolsas que no podía pagarse y una cara de que todo está bien que me revolvía los intestinos. Hubo un día en que dejó caer, sin querer, una tarjeta de regalo en la sala. La levanté por reflejo y vi el nombre de una tienda donde la cajera conoce a todos por su nombre y rara vez regalan tarjetas, salvo cuando devuelves algo sin recibo. Adiviné el truco. Ella robaba, luego iba a devolver la mercancía y salía con una tarjeta de regalo para hacer compras limpias. No soy policía, pero no hace falta serlo para entender ese caminito. Guardé la tarjeta en la memoria, no físicamente, porque no necesitaba que mi mamá me acusara de estar levantando cosas. La dejé en la mesa como si nada, y al rato ya no estaba. Ella apareció con nuevos tenis 2 días después, y en la cena dijo que eran un regalo de una amiga. Yo apreté la mandíbula y conté hasta donde pude. A finales de ese mes maldito, tenía 3 videos distintos donde se le veía entrar a mi cuarto y revisar mis cosas con esa seguridad asquerosa, tenía fotos de la caja de zapatos bajo su cama con el reloj del vecino. Tenía recibos y envolturas que no cuadraban con la economía real de mi casa, y tenía mensajes suyos burlándose, esos mensajes a medianoche donde me decía que al final yo terminaría cediendo porque siempre cedía. La acumulación no me hacía sentir más feliz, me hacía sentir más triste, porque me confirmaba que no era un malentendido, que no era un tropiezo, que era un hábito sostenido por 2 adultos que preferían callar antes que educar. Cada prueba me dolía, pero también me daba una calma rara, como si con cada hoja yo recuperara 1 milímetro de mi nombre. Ese fue el cierre de esa segunda etapa, el castigo en casa creciendo como moho, mi hermana en modo intocable acumulando chingaderas, y yo construyendo, en silencio, una pared de evidencias que nadie pudiera patear sin romperse el pie. Y en el horizonte, como un letrero encendido, la fecha de la graduación acercándose con paso lento pero firme. Yo no iba a llegar a ese día con un berrinche, iba a llegar con un expediente. Cuando pienso en ese mes, recuerdo el olor a cloro del garaje donde me quitaron las llaves, el zumbido tonto de la camarita escondida entre mis camisetas. El sabor empalagoso de la heladería donde por fin dije en voz alta lo que iba a hacer, y la certeza de que el teatro de la familia perfecta iba a desmoronarse en el lugar y el momento adecuados. No por venganza vacía, sino porque alguien tenía que decir en voz alta que en esa casa la lealtad se había confundido con complicidad, y ya estaba bien de tragar mierda en silencio. Actualización 3. Pasaron 3 meses desde aquel mes en el que descubrí la caja de zapatos debajo de la cama de mi hermana y logré grabar las primeras pruebas con la camarita vieja. Ese salto de tiempo fue como atravesar un túnel, cada día me levantaba con el peso de los insultos, las tareas absurdas y la hostilidad de mis papás. Pero cada noche me acostaba con más material guardado y una sensación cada vez más clara de que estaba construyendo algo que no podían barrer debajo de la alfombra. Lo curioso es que, por fuera, todo parecía más o menos normal. Mis papás seguían saludando a los vecinos como si nada, mi mamá horneaba pasteles para reuniones de la iglesia y mi papá presumía en el trabajo que su hijo mayor estaba por graduarse. Esa doble vida era asfixiante. Yo miraba las sonrisas que ponían en público y pensaba en la noche en que me dijeron que, si era necesario, iban a decir que yo tenía problemas con el dinero. Esa frase me carcomía por dentro y me empujaba a no rendirme. En esos 3 meses, mi rutina fue un equilibrio entre cumplir con las exigencias de la casa y continuar acumulando pruebas.
Cada vez que mi hermana entraba a mi cuarto y la cámara lo captaba, yo sacaba una copia y la guardaba en un nuevo escondite. Llené una memoria USB, luego otra, y finalmente me hice de un disco portátil que guardaba en el casillero del gimnasio, bajo una toalla vieja con olor a cloro. Aprendí a comportarme como si no supiera nada, porque lo último que quería era alertarlos. En la mesa, mientras mi papá se quejaba del precio de la gasolina y mi mamá hablaba de lo cara que estaba la carne, yo asentía y comía en silencio, con la mente en otra parte. A veces sentía que me estaba volviendo dos personas, el hijo obediente que barría la entrada y sonreía de compromiso, y el cabrón paciente que estaba preparando el momento exacto en el que todo se derrumbaría. La relación con mi hermana se volvió todavía más venenosa. Ella se dio cuenta de que yo había dejado de reaccionar a sus provocaciones, y eso la sacaba de quicio. Intentaba joderme con frases sutiles, como cuando se reía bajito y decía que pronto tendría su propio coche mientras mis llaves seguían guardadas en el escritorio de mi papá. Yo no mordía el anzuelo. Lo único que hacía era observarla, con una calma que cegaramente la confundía. Y no es que no me doliera, claro que me dolía verla pavonearse por la casa con tenis nuevos o maquillaje caro comprado con dinero que no era suyo. Pero cada vez que la veía burlarse, me repetía que el escenario ya estaba reservado, el gimnasio de la escuela, las gradas llenas, la pantalla gigante. Ese pensamiento era como un analgésico contra la impotencia. En la escuela, mientras tanto, empecé a planear los detalles finos. Me acerqué más al chico de audiovisuales, el que siempre estaba arreglando cables y revisando micrófonos, y aunque no le conté toda la verdad, le dije que quería proyectar algo en la graduación, algo personal. Como un agradecimiento. Le brillaron los ojos porque para él todo era una oportunidad de mostrar lo que sabía hacer. Me explicó cómo funcionaba el sistema, la computadora conectada al proyector estaba siempre lista con las presentaciones de los maestros, pero si tenías un USB con los archivos correctos, podías abrir lo que quisieras con un par de clics. Esa información me tranquilizó más de lo que debería. Me imaginé a mí mismo, en el momento preciso, conectando la memoria y dejando que todo hablara por sí solo. El ambiente en casa no mejoró, de hecho empeoró. Hubo una tarde en que mi papá llegó con cara de pocos amigos y me acusó de ser distante, de que mi actitud estaba rompiendo la familia. Yo lo escuchaba, mordiéndome la lengua, porque quería decirle que no era mi actitud, sino los robos y la complicidad, pero sabía que abrir la boca era darle más motivos para controlarme. Mi mamá, por su parte, insistía en que yo debía reflexionar y ceder por el bien de mi hermana. Ese era su estribillo favorito, como si mi función en la vida fuera cargar con la mierda de otros para que ella pudiera dormir tranquila. Y cada sermón me recordaba por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. No era solo por mí, era porque esa forma de educar a mi hermana la estaba destruyendo a ella también. La estaban criando con la idea de que siempre iba a tener a alguien que le limpiara las manos, y esa mentira era venenosa. El tercer mes terminó con la certeza de que ya tenía todo lo necesario para ejecutar el plan. Tenía pruebas grabadas de sobra, tenía fotos de la caja con objetos robados, tenía capturas de sus mensajes, tenía recibos y hasta testigos indirectos en el barrio. Pero sobre todo tenía la determinación. Esa calma rara que se instala cuando ya no queda nada que perder. Una noche, mientras escuchaba a mis papás discutir en la cocina sobre si iban a cambiar el coche familiar, yo estaba en mi cuarto revisando por enésima vez el contenido de la memoria USB. Lo ordené en carpetas, videos, fotos, capturas de pantalla, recibos. Le puse nombres claros, sin tecnicismos, para que cualquiera entendiera lo que estaba viendo. Me aseguré de que el archivo principal fuera un video editado, una secuencia simple con pruebas directas y fechas. No era bonito, no era cinematográfico, pero era claro. Y la claridad era mi arma. Ese periodo me dejó cicatrices invisibles. Empecé a dormir con la mochila al lado de la cama, como si fuera un salvavidas. Me acostumbré a desconfiar de cada movimiento en la casa, de cada puerta que se abría, de cada silencio incómodo. Pero también me dio algo que nunca había tenido, el control de mi propia narrativa. Ya no era el hijo que se quejaba y al que callaban con frases de cajón.
Ahora era alguien que, con paciencia y estrategia, estaba construyendo el momento en el que iba a dejar a todos sin palabras. Y eso me dio una calma que no había sentido en años. Ese tercer mes cerró con un detalle pequeño pero simbólico. Encontré en la mochila de mi hermana un collar que pertenecía a la hija de la señora de la esquina. No lo toqué, no hice drama, no le dije nada a nadie. Solo lo miré, lo memoricé y me repetí que no faltaba mucho para que todas esas piezas estuvieran en la mesa, a la vista de todos. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una sonrisa. No porque me alegrara lo que había pasado, sino porque sabía que el reloj estaba corriendo a mi favor. Actualización 4. Habían pasado algunos meses desde la heladería pegajosa donde le conté a mi amigo lo del plan, y el día de la graduación llegó como llegan las tormentas, anunciado. Inevitable y con ese olor raro en el aire que te dice que algo se va a romper. Me desperté antes de que sonara la alarma, con el cuerpo tenso y la mente haciendo inventario. Revisé la mochila por enésima vez, la memoria con el video principal, la otra memoria gemela por si acaso, un par de copias impresas en un sobremanila por si alguien decidía cortar la luz o desconectar el proyector. Y un cuaderno con una lista simple para no confiarme a mi memoria traicionera. Todo estaba escrito sin números, con letras claras como me prometí, porque necesitaba que, si alguien más tocaba ese material, lo entendiera sin vueltas. Me vestí con la ridiculez reglamentaria de camisa blanca, pantalón oscuro y zapatos que me apretaban el dedo gordo, y bajé a la cocina a desayunar con el estómago encogido. Mi mamá colocó un plato con huevos resecos y habló de lo orgullosa que estaba, y mi papá hizo su discurso de padre modelo sobre el primer hijo que se gradúa y la familia unida. Fue una escena de postal falsa. Yo asentía y tragaba, sintiendo como el teatro me salpicaba por todas partes. Mi hermana entró tarde, con esa cara de que el mundo le queda chico, y me soltó un no hagas ninguna tontería disfrazado de chiste. Le contesté con una sonrisa que no era sonrisa, una mueca de quien ya no tiene miedo. El gimnasio de la escuela olía a barniz viejo y desinfectante barato. Las gradas estaban llenas de mamás con flores, papás con cámaras, abuelos con suéteres de colores tristes, niños aburridos masticando chicle. En una esquina, el club de audiovisuales se movía como hormigas, subiendo volumen, bajando luces, probando el proyector. Mi amigo me hizo señas desde abajo y yo me acerqué con la calma que se practica cuando por dentro todo es un tambor. Intercambiamos dos frases que sabía de memoria desde hacía semanas. Él me preguntó si traía eso, yo le dije que sí, y él me respondió que el chico de audiovisuales ya estaba avisado. El plan era sencillo porque la sencillez es lo único que aguanta los nervios. Durante la famosa proyección de momentos del año, ese collage cursi que cada generación cree original. Se iba a colar mi archivo con nombre de agradecimiento. Nada de piruetas. Un archivo más en la carpeta correcta, abierto en el minuto correcto. Si alguien intentaba pararlo, ya habría corrido lo suficiente como para que el gimnasio entero entendiera de qué iba la cosa. Las primeras horas fueron una ceremonia de bostezos, discursos calcados sobre el futuro brillante, el esfuerzo, la resiliencia, el país de las oportunidades. Cháchara que rebota en las paredes de un gimnasio como si alguien le hubiera quitado el significado. Llamaron a los alumnos por nombre y yo caminé hasta el escenario con las manos sudadas, pero la cabeza fría. Sentí el diploma crujirme en los dedos y apreté la mandíbula para no soltar una carcajada amarga cuando el director me dijo al oído que yo era un orgullo para la institución. Me paré en la orilla un segundo más de lo reglamentario y, con la voz normal de quien pide una servilleta, le pedí el micrófono a la maestra encargada de los nombres. Le dije que quería dar las gracias. Me miró con duda, pero la inercia de la ceremonia le ganó a su instinto y me lo pasó. La gente aplaudió sin saber por qué, porque la gente aplaude por deporte en estos actos. Respiré hondo y hablé sin adornos. Dije que quería agradecer a mis maestros y a mis amigos, y que, ya que estaba toda la comunidad reunida, quería hablar de algo que me había pasado y que me había hecho más fuerte de una forma que no le deseo a nadie. Dije que durante años me habían robado en mi propia casa, que yo había intentado arreglarlo adentro, que me habían pedido que guardara silencio por el bien de la familia, que el silencio se había vuelto un cuchillo.
Y que como no encontré justicia en mi sala, la estaba buscando en el gimnasio, frente a todos, porque a veces la única manera de que algo pare es ponerlo bajo luz. Mientras hablaba, vi a mis papás acomodarse en sus asientos como si el metal se hubiera enfriado de golpe. Mi mamá apretó las manos, mi papá entornó los ojos, mi hermana se hundió un poco en la silla como cuando esperas que el suelo te trague. Mi amigo, desde abajo, entendió la señal no verbal que practicamos 1000 veces, el momento exacto en que mi voz hiciera una pausa larga, la pantalla debía encender. La pantalla se encendió con ese brillo aburrido de cualquier presentación, pero la primera imagen no era un collage de fotos con música empalagosa, sino la toma fija de mi cajón abriéndose. El ángulo exacto desde entre mis camisetas y la figura de mi hermana entrando con prisa, mirando alrededor como quien revisa que no la vean y metiendo la mano en un sobre. No hubo música. No hubo letras de presentación. Solo el sonido ambiente del cuarto, ese silencio con un zumbido leve de aparato viejo y el pliegue inequívoco de los billetes doblándose. Al principio nadie entendió, el cerebro tarda en conectar lo que ve con lo que significa. Luego alguien soltó un carajo en voz baja y el murmullo se encendió como una mecha. La segunda escena mostró otra fecha escrita a mano en mi libreta, otro día, otro robo calcado. La tercera, la caja de zapatos bajo la cama de mi hermana, fotografiada desde arriba, con monedas, collares berretas y, al centro, el reloj con la correa y la muesca que la hija de la vecina reconoció de inmediato porque apretó el brazo de su mamá y dijo, sin aliento, que ese era el reloj de su papá. La señora de la esquina se llevó la mano a la boca. La pantalla cambió a capturas impresas en grande, con mensajes nocturnos donde mi hermana se burlaba de mí, diciendo que al final siempre cedes, y a recibos arrugados de tiendas que no pisamos porque son caras. Con fechas que encajaban con los días en que a los vecinos se les perdieron cosas. No era una película, no era montaje con efectos, era crudo, feo y claro. Como la verdad cuando no traes ganas de maquillarla. Mi papá se levantó de su asiento con ese paso de quien cree que todavía manda y empezó a avanzar hacia el pasillo como si con caminar pudiera apagar una pantalla. La directora, que no es tonta, le bloqueó el paso con una sonrisa artificial y el gesto de espere su turno, ese gesto que en ceremonias es ley. Mi mamá me miraba desde abajo como si me estuviera viendo por primera vez, con la cara blanca y los labios apretados. Mi hermana tenía los ojos muy abiertos, una mezcla de rabia y pánico, como si no hubiera calculado que el juego podía llegar a esto. Yo seguí hablando, no por gusto sino porque tenía que terminar lo que había empezado. Dije que ahí estaba lo que necesitaban ver, que no estaba pidiendo aplausos ni castigos públicos, que estaba diciendo en voz alta lo que me habían pedido que enterrara, y que si alguien había perdido algo y lo reconocía, que supiera que no estaba loco, que no era un despiste, que no era un misterio sin nombre. Dije, con la voz muy firme aunque me temblaran las manos, que más de una vez mis padres me habían pedido que me echara la culpa, que yo dijera que había sido yo, porque era más fuerte y podía aguantar. Dije que no iba a cargar con eso. Dije que ese día me graduaba de la escuela y también de ser el tapete de nadie. El gimnasio se volvió un hervidero controlado. Se escucharon nombres murmurados, el de mi hermana y el de mis papás, repetidos con incredulidad, con ese tono de quien arma un rompecabezas en tiempo real. El chico de audiovisuales, santo de mi causa, dejó el video correr sin mover un dedo, porque sabía que si cerraba la ventana habría manos queriendo arrancarle el cable. La directora, entre el deber y la imagen, decidió no cortar la luz. No era valentía, era cálculo. Parar la proyección hubiera sido aceptar en público que estaban defendiendo una mentira. Dejaron que terminara. La última imagen fue la cámara del pasillo de casa, la puerta de mi cuarto abierta, mi hermana saliendo con el sobredoblado en la mano y guardándolo en la sudadera como quien se guarda un chicle. La pantalla se apagó y quedó el silencio incómodo de los segundos que tardan los cerebros en regresar a sus cuerpos. No sé quién aplaudió primero, y no fueron aplausos de celebración, fueron golpes secos de reconocimiento, como quien dice ok, ya vimos. Después del primer golpe de manos vinieron las voces. La vecina del reloj se acercó a la directora y le dijo que lo quería de vuelta.
Un papá que siempre me parecía invisible dijo que su esposa llevaba semanas diciendo que le faltaban billetes del frasco de la cocina y que él había insistido en que era descuido. Una maestra me miró con ojos de lo siento por todo lo que no vio mientras yo entraba a su clase con ojeras. Y en medio de ese coro áspero, mi papá intentó recuperar el control con una frase de manual. Dijo que todo se podía explicar, que yo estaba confundido, que las cosas no son así. Yo lo miré desde el escenario con una mezcla de tristeza y rabia vieja y le contesté con calma, hablando hacia el micrófono para que no hubiera dudas, que no había confusión, que había pruebas. Que yo las guardé porque nadie me creyó cuando lo dije suave, y que si no querían que todo el barrio lo supiera, no me hubieran pedido que mintiera. La directora, viendo que el acto se les iba de las manos, tomó el micrófono y soltó palabras de manual sobre manejar el asunto por los canales correctos, que gracias por mantener la calma, que el evento debía continuar. A mí me pidió que bajara del escenario con la misma sonrisa de plástico con la que le bloqueó el paso a mi papá. Yo bajé, no por obedecer ciegamente sino porque mi trabajo ya estaba hecho. El archivo se había mostrado, las caras se habían visto en tamaño pantalla, las piezas estaban donde tenían que estar. Mi amigo me tocó el hombro al pasar y me susurró que estaba conmigo, y esa frase simple me sostuvo más que cualquier discurso. El resto de la ceremonia fue un simulacro. Los diplomas siguieron, las fotos continuaron, pero la gente ya no estaba en el presente, estaban revisando mentalmente monederos, cajones, noches, visitas. Frases que antes le sonaron a niña curiosa y ahora olían a robo. Mis papás no aplaudieron más. Mi mamá lloraba sin ruido, no por vergüenza propia sino por el espectáculo de su fachada hecha pedazos. Mi papá mascaba aire, mirando a la directora como si en ella estuviera la solución de un problema que él mismo alimentó. Mi hermana intentó levantarse a mitad de todo, pero la maestra de al lado, con esa cortesía firme que aprenden los adultos que lidian con adolescentes, le pidió que esperara, que no hiciera más escándalo. Su cara ardía. Yo sentí un segundo de compasión, no por la ladrona sino por la niña que mis padres deformaron con tantos permisos. Se me pasó rápido cuando recordé los mensajes burlones de madrugada y los sobres vaciados. Cuando por fin declararon terminado el acto, el gimnasio se partió en islitas de conversaciones. Hubo quien se me acercó a agradecerme por decir en público lo que nadie quiere decir, hubo quien guardó silencio porque las palabras sobran cuando la verdad te salpica de cerca. Un vecino se acercó con cuidado, con la delicadeza de quien pisa vidrio, y me dijo que si necesitaba algo, que contara con él. No me vendió heroísmo, me ofreció una mirada limpia, y eso, en ese momento, valía oro. La directora sugirió que mis papás y yo habláramos en su oficina. Mis papás dijeron que sí con la cabeza, como quien va a una cita con el dentista después de años de no abrir la boca. Yo dije que no tenía nada más que hablar ahí, que todo lo importante ya estaba dicho, que lo que siguiera lo veríamos fuera del gimnasio, con calma y sin micrófono. No fue un desplante, fue autoprotección. En esa oficina lo único que iba a pasar era la máquina de excusas echando humo. Salí del gimnasio con el diploma metido al azar en la mochila y el cuerpo liviano por primera vez en mucho tiempo. El aire de fuera olía a césped mojado y gasolina, una mezcla tan gringa como cualquier ceremonia escolar. En el estacionamiento, oí a dos mamás hablar con ese tono de chisme que ya no es chisme sino ajuste de cuentas con la realidad. Una decía que siempre le pareció rarito que mi hermana trajera cosas nuevas cada semana. La otra contestó que no quiso pensar mal porque es feo pensar mal de los vecinos. Las dejé hablar. Esa era la parte de la venganza que no necesita que yo la empuje, se mueve sola, a su ritmo, con la inercia de lo evidente. En casa, esa tarde, el silencio fue distinto. Ya no había silencio agresivo de castigo ni silencio prudente de fachada, era un silencio roto, de platos que ya no se pegan con pegamento barato. Mi papá intentó empezar con un regaño, mi mamá con un llanto, mi hermana con un insulto. Yo levanté la mano y dije, sin subir la voz, que no iba a discutir, que no iba a dejar que me llevaran a su terreno otra vez, que tenía donde quedarme si se ponían pendejos, que el reloj ya no marcaba sus tiempos. Les dije que a partir de ese día no iba a dormir con la puerta sin seguro, que no iba a dejar un solo dólar expuesto, que no iba a jugar a la familia perfecta para la foto del domingo.
Les dije que si querían arreglar algo, empezaran por aceptar lo que vieron cientos de ojos. Nadie contestó. Nos quedamos así, ellos sentados, yo de pie, con la puerta roja atrás de mí como recuerdo de que por años la fachada fue más importante que lo que pasaba adentro. Luego subí a mi cuarto, cerré con llave, me dejé caer en la cama y, por primera vez en años, respiré sin sentir que tenía una mano apretándome el cuello. La venganza no fue gritar ni romper nada. Fue poner la verdad en una pantalla donde no podían apagarla sin que todos se dieran cuenta. Y esa simpleza, tan obvia y tan cabrona, fue suficiente para que todo el barrio supiera qué clase de papás tenía y qué clase de juego jugaban en esa casa. Actualización final. Había pasado un mes desde la graduación y, aunque en teoría la vida del barrio siguió igual, en la práctica nada volvió a ser lo mismo. Ese salto de tiempo me sirvió para procesar todo lo que había pasado y también para darme cuenta de que la venganza no siempre es un grito. A veces es un eco que se queda rebotando en las paredes de las casas y en las conversaciones de las cocinas. El barrio, ese mismo que antes nos veía como la familia normal de la Puerta Roja, ahora nos veía con otros ojos. No hacía falta que nadie me lo dijera directamente, se notaba en los saludos más cortos, en los comentarios entrecortados, en las miradas largas hacia mi hermana cuando pasaba por el parque con su sudadera nueva. Los vecinos ya no podían fingir que no sabían. Lo habían visto en la pantalla del gimnasio y esa imagen se quedó grabada en ellos como una cicatriz. En mi casa, el ambiente era insoportable. Mis papás no podían sostener la fachada ni siquiera entre ellos. Mi mamá lloraba a ratos, no porque sintiera culpa real sino porque le dolía que la gente la mirara distinto, como si la hubieran despojado del papel de señora respetable que tanto cuidaba. Mi papá se volvió más duro, más seco, con esa manera de hablar en frases cortas, como si cada palabra le costara. Me dijo una noche, con la voz tensa, que yo los había humillado, que podía haber hablado con ellos en privado, que exhibirlos fue una puñalada por la espalda. Yo lo miré y no le contesté nada, porque ya no valía la pena repetir lo obvio, que en privado ya lo había dicho 1000 veces, que en privado nunca me escucharon, que en privado me querían convertir en el culpable oficial. Ellos confundían humillación con consecuencia, y no era mi trabajo explicarles la diferencia. Mi hermana se convirtió en un fantasma incómodo. Ya no podía caminar tranquila por la cuadra. Una vez la vi salir hacia la tienda y 2 señoras cruzaron de acera para no toparse con ella. Otra vez escuché a un grupo de chicos susurrar su nombre seguido de la palabra ladrona. La rabia que me tenía se transformó en puro veneno. En casa me insultaba por lo bajo, me decía que había arruinado su vida, que era un hijo de puta por no haberme callado. Yo la escuchaba con una calma que antes no tenía. Ya no me dolía. Ya no me hacía sentir culpable. Cada insulto era solo confirmación de que la máscara se le había roto y que ya no podía esconderse detrás de mí. La caja de zapatos debajo de su cama desapareció, pero el hueco en la madera donde estaba guardada seguía ahí, como recordatorio de lo que había sido. Mis papás no tocaron el tema de frente, pero yo sabía que la habían obligado a deshacerse de todo. Demasiado tarde, porque el barrio ya había visto. En la escuela, mis compañeros me trataban distinto. No era compasión ni burla, era una mezcla rara de respeto y distancia. Algunos me felicitaron por haber tenido los huevos de mostrar la verdad. Otros simplemente me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo, como si yo fuera capaz de proyectar sus secretos también. No me importó demasiado. Yo había aprendido que la opinión de la gente pesa menos que la paz de poder dormir tranquilo. Y ese mes dormí mejor que en años, aunque todavía me despertaba a veces con el cuerpo tenso, como esperando un grito o una acusación que nunca llegaba. Lo más importante fue que decidí mudarme con mi tío. Una tarde, después de una discusión absurda en la que mi mamá me dijo que tal vez deberías disculparte con tu hermana para que todo vuelva a la normalidad, agarré mi mochila. Metí mi ropa y la carpeta con todas las pruebas y caminé hasta la casa de mi tío. Él no preguntó demasiado. Me abrió la puerta, me dio una cama y me dijo que mientras yo estudiara o trabajara, tenía un lugar. Esa casa olía a tabaco viejo y a madera, y aunque no era un palacio, se sentía más hogar que el lugar donde había crecido.
Dormí la primera noche sin llave en la puerta y sin miedo de que alguien me revisara los cajones. Esa sensación de libertad simple, casi tonta, fue más valiosa que cualquier diploma. En el barrio, la historia siguió circulando. Una señora me contó que después de la graduación encontró un par de aretes en la mochila de su hija que no eran suyos, y de inmediato pensó en mi hermana. No necesitó pruebas, la asociación ya estaba hecha. Un vecino vino a pedirme si podía pasarle las fotos del reloj, porque quería llevarlas a la policía para dejar constancia de que no se lo había imaginado. Yo no sé si realmente lo hizo, pero la simple idea de que la palabra policía empezara a rondar ya era suficiente castigo para mis papás, que vivían obsesionados con lo que dirían los demás. Esa era la ironía, por querer mantener la fachada limpia, terminaron más manchados de lo que jamás imaginaron. En cuanto a mí, encontré trabajo con mi tío en su pequeño negocio. Nada glamuroso, cargar cajas, limpiar estantes, acomodar herramientas, pero era dinero limpio y, sobre todo, era libertad. Cada billete ganado se sentía distinto porque no había riesgo de que desapareciera en la noche. Abrí una cuenta en el banco a mi nombre y, por primera vez, vi crecer mis ahorros sin sentir que alguien me los iba a arrancar. Mis papás me llamaron varias veces, a veces para insultarme, a veces para suplicar que volviera a casa, siempre con ese tono manipulador que ya conocía de memoria. Dejé de contestar después de la tercera llamada. Les mandé un mensaje corto, escrito con calma, que ya no tenía nada que hablar con ellos, que el día de la graduación fue la última vez que me dejaron claro qué tipo de padres eran, y que, aunque me doliera, no pensaba volver a ser parte de su teatro. Nunca respondieron a ese mensaje. Desde entonces, el silencio se volvió definitivo. Mi hermana siguió en la casa, atrapada en la burbuja que mis padres le habían construido, pero sin el blindaje que antes tenía. Ya no podía pedirle a nadie que cargara con sus culpas. Y aunque su vida se volvió más difícil, aunque la vi llorar un par de veces en el porche mientras nadie más la miraba, no sentí lástima. La lástima se me había agotado hacía mucho. Lo único que sentí fue una certeza, cada quien carga con lo que construye, y ella había construido esa reputación con sus propias manos, robando billetes y relojes que no le pertenecían. Ese mes de distancia me enseñó que la venganza no es siempre un estallido, a veces es el eco constante de una verdad que ya no se puede tapar. No tuve que gritar más, no tuve que seguir discutiendo. Solo tuve que dejar que las pruebas hablaran una vez, y después el barrio se encargó de repetirlo como coro. Mis papás podían seguir creyendo que yo los traicioné, pero lo cierto es que lo único que hice fue devolverles el espejo que tanto habían evitado. Y ese espejo no se rompe con insultos ni con llanto. Hoy sigo trabajando con mi tío y planeo irme a otra ciudad en cuanto junte lo suficiente. No quiero quedarme en un lugar donde cada esquina me recuerda la mierda que tuve que tragar. Pero tampoco me voy con la cabeza baja. Me voy con la tranquilidad de haber dicho la verdad en el momento justo, de haber evitado que me cargaran culpas que no eran mías, y de haber demostrado, aunque me doliera, que la lealtad no significa encubrir delitos. Mis papás eligieron proteger a su hija ladrona antes que educarla, y yo elegí proteger mi nombre antes que seguir siendo el chivo expiatorio de todos. Al final, esa fue mi verdadera graduación, no solo de la escuela, sino de la cárcel invisible en la que me quisieron encerrar.